tiempo. Entonces era eso, sabía que lo que menos tenía que hacer, ese poco recurso tiempo, era gastarlo hablando, sino que lo tenía que gastar practicándolo en la cancha. Lo que me funciona, no tengo mucho tiempo para ir probando más cosas, así es que lo que funciona hay que hacerlo. Vamos al portafolio de jugadores que tiene nuestra selección en la nómina que ya tenemos en Copa Oro para este día. 3 porteros, creo que es evidente que va a ser Mario González el titular, más allá de que Benji Villalobos va a la conferencia. Me parece una obra maestra también del profe Hernán Darío Gómez que Benji Villalobos haya sido quien atiende a la prensa. Sí. Me parece espectacular. Descansen, muchachos, no piensen en más que lo que tienen que pensar. La línea de 4, a mí me parece que solamente habría una sustitución forzada por la lesión de Alex Larín, y me parece que Diego Flores sería el lateral izquierdo. Sí, Diego Flores, hay que recordar que se llama también Nelson Rodríguez, ¿sí? Pero no creo que sea partida titular para este partido. Por favor, así que será la misma, solo con la variante de que tras la salida de Alex Larín se cierra con Diego Flores también ese partido versus Surinam. Sí, pero a Diego le costó los primeros minutos en un partido que, como vimos, ¿no? Surinam era mucho más de lo que creíamos que era, y que lo agarró frío, obviamente, ¿no? Y por ahí comete un error que tiene que ver con eso, ¿no? Con la falta de ritmo en el partido, la falta de lectura, el apuro de tener que entrar en una emergencia, porque después de eso, si bien igual sufrimos porque es un equipo que es muy rápido, pero él pudo encontrar respuestas a lo que el partido demandaba y terminó jugando, terminó teniendo un rendimiento más que aceptable. Bueno, quiero irme por los que son un poco más accesibles de entender que van a jugar de titulares, ¿no? Voy a saltarme un poco el meollo del asunto, que es la medular de la cancha, porque ahí es donde creo que habrán más sustituciones. Sí. Como extremo por izquierdo, a mí me parece que va Jairo Enríquez también nuevamente, que él sería el extremo izquierdo del equipo. No sé qué les parece a ustedes. Sí, Jairo. Sí, Jairo, de acuerdo. A mí me parece también que Jairo Enríquez sería el extremo izquierdo, y como extremo por derecha, ahí es donde ya Kevin nos lanzaba una primera sorpresa, ¿no? Que tiene que ver también con cómo arrancó el segundo tiempo contra Surinam, y es con extremos a pierna cambiada. Elvin Alvarado, y que también le vio con el chaleco también de titular Kevin en entrenamientos. Me parece que si pretende él iniciar como terminó contra Surinam, un extremo a pierna cambiada, aquel entonces contra Surinam era Nathan Ordaz. Elvin Alvarado es un extremo derecho a pierna cambiada, un zurdo que juega por derecha. Y no saldría Santos Ortiz. Abandonaría Santos Ortiz de extremo por derecha. Los momentos del fútbol, creo que el señor, como decíamos, ¿no? El pragmatismo que tiene hace que aproveche el momento de Elvin Alvarado. Nosotros, viendo su rendimiento en Metapan, obviamente pensábamos que tal vez no estaba listo para la selección nacional. Entró en el segundo tiempo contra Guatemala, lo hizo muy bien. Jugó el segundo tiempo en el Caribe y lo hizo bien, creando 1 contra 1, creando las situaciones de duelo en el último cuarto de cancha que creíamos que no había creado la selección en el primer tiempo, y después aquí contra Surinam entró en el segundo tiempo y también entró muy activado con el partido, muy sabiendo lo que necesitaba, y eso fue en el punto que Santos Ortiz, con lo bien que trabaja tácticamente, nos faltaba, porque tuvo él muchas oportunidades de romper la línea como normalmente lo hace ahí con Águila, pero tuvo demasiadas dudas y jugadas que pudieron haber terminado o en gol o en situaciones claras, terminaron muriéndose por la falta de esa, ¿no? Por la falta de actividad a la hora de atacar. Y eso, profe, porque mencionaba siempre en conferencia el profe Hernán, previo a esta eliminatoria que tuvimos la pasada, de que lo que él buscaba era finalizar las acciones. Exacto. Se creaban las jugadas, pero no terminaban. Y eso creo que puede haber sido también un punto de partida para que ahora salga Elvin. Ahora pregunta, ¿sí? Si Elvin Alvarado te ha funcionado como revulsivo, como esa variante en el partido,
no sé si ustedes tienen la misma concepción que yo tengo, que algunos jugadores, pues, por naturaleza es el cambio perfecto que puedes tener. Sí. Y lo metes de titular y no te funciona. ¿Puede darse ese caso con Elvin en este caso? Podría darse, más que todo porque los inicios de los partidos son más tácticos que los finales, ¿no? Hay mucho más concentración en los inicios de partido en un aspecto rígido, y luego la fatiga en el partido te va dando más espacios, pero para mí tiene más que ver con cómo termina el partido contra Surinam, y es que termina con un extremo a pierna cambiada que le permite también le permite dos opciones a la hora de encarar por fuera o también encarar por dentro. Me parece que pasa más por eso que por el hecho de si es revulsivo o no, pero yo estoy con usted, me parece que es un jugador que ha hecho excelentemente bien las cosas como revulsivo. Luego de eso, ¿qué es lo que buscas con Elvin Alvarado? Esperando los rendimientos que ha tenido, metiéndolo de inicio. A mí me parece que... Quiero que, para entender qué es lo que buscaría el entrenador, es que... pregunta en el sentido de, quiere decir que vamos a tener una selección que va a intentar buscar un poco más el partido de entrada, como cuando lo ha hecho, porque le urge el resultado, no sé si me explico, Sí. el entorno. A mí me parece que él está pensando en la post-recuperación. Él está pensando en qué hacer cuando recupero la pelota y tener dos opciones por fuera, pierna cambiada, que me permitan en algún momento tener un disparo franco al arco. Me parece que va a ser clave el hecho de tener extremos a pierna cambiada, porque yo creo que él en este partido de hecho va a intentar sentirse cómodo incluso sin la pelota, porque quiere un equipo más compacto, es más propenso, el equipo más compacto es más propenso a entregarle la pelota al rival. No esperemos que dominemos todo el partido, pero que cuando recuperemos tengamos rápidamente activar a dos extremos que tengan opción de tiro. Que eso fue claramente lo que nos faltó contra Surinam, sobre todo en el primer tiempo, ¿no? Surinam se nos vino encima, tuvimos alguna recuperación, tratamos de conectar siempre con Santos Ortiz, que es el más rápido, y a él le faltó decisión a la hora de terminar la jugada, y muchas veces, a pesar de él tener la velocidad y de ser un jugador valiente que no tiene problemas cuando el equipo rival se pone violento, pero dudó demasiado de eso, ¿no? Si conectar con Brian Hill a veces, o hacer el 1 contra 1, si tirar la larga o correr, si jugar con Nathan, buscar la pared y atacar la zona. Entonces creo que en ese aspecto tal vez la poca experiencia o la inconsciencia que tiene Elvin, sabiendo y escuchando, ¿no?, la retroalimentación porque se veía en el barco de suplentes cuando Santos Ortiz no terminaba bien esta jugada o no las continuaba bien, ¿no? Escucha qué es lo que necesita el partido cuando él entra. Él lo puso rápidamente, lo probó rápidamente en el juego, le salió, la selección tuvo más tiempo, hizo retroceder a Surinam y también lo hizo retroceder en el campo. Entonces eso también le daba oportunidad que en defensa descansáramos un poco más del asedio que tuvieron en el primer tiempo. Bueno, para continuar con el planteamiento, me parece que arriba también es algo que tenemos claro, ¿no? Brian Hill, el 9. Y 10 más. Exactamente, y ahora quiero aterrizar en el meollo del asunto, ¿dónde puede surgir la sustitución? Voy a arrancar por posición, tal vez los nombres son distintos, ¿no? Pero por ubicar qué es lo que teníamos en el primer tiempo contra Surinam. Voy a dejar a Landaverde y a Cartagena como los que arrancaron en aquel partido. Era un doble 5 de esta forma. Y voy a dejar a Darwin Seren, que es quien lo ha hecho más recurrentemente como media punta. Esto es lo que iniciaba sucediendo en aquel partido. ¿Qué es lo que pasa con esto, no? ¿Qué es lo que quiere evitar el entrenador? Y seguramente lo que quiere evitar el entrenador con esto es estos espacios entre líneas que vamos a ver acá. Mirad la distancia que puede haber entre los volantes de primera línea de ataque y los volantes de contención, los espacios que pueden haber entre la defensa y los contenciones. Entonces, me parece que este equipo, cuando tú tenés un enganche o un media punta, y más aún cuando el media punta hacía esto, recordemos que Darwin Seren y también Nathan Ordaz, a la hora de la presión alta, saltaban a la misma altura y se convertía en un 4-4-2. Lo que sucedía
era seguramente esto que vamos a ver ahorita, ¿no? Mira la distancia que hay entre Cartagena Landaverde y los dos de arriba. Hay un espacio demasiado, que con este tipo de jugadores que son rapidísimos, encontrar espacios acá, mientras más espacio tienen, más envión, entre comillas, pueden tener para encarar frente a frente a nuestros contenciones, encarar frente a frente a nuestros centrales, encarar frente a frente a nuestros laterales o incluso a nuestros extremos. Para los que nos escuchan en radio, es acortar esas distancias Exacto. entre cada una de las zonas, ya sea llamada defensa, volantes o delanteros. Quieren compactar lo que siempre mencionábamos el equipo para que no tengan oportunidad de ejercer ni los carriles de en medio ni los carriles de afuera de estos jugadores. Exacto, y en el caso de tener que apoyarse en una imagen, vean lo que hizo Guatemala anoche para reducirle los espacios a Jamaica. Exactamente eso, ¿no? Parecería que presionó alto, pero no presionó alto, sino que no esperó al equipo rival. O sea, no fue una presión tan alta, pero tampoco se refugió para ver qué hacía el equipo caribeño. Esperó a que salieran con pelota dominada y a partir de ahí presionó, pero con el equipo compacto. Entonces eso hizo limitarle las opciones de circulación a Jamaica y muchas veces le robó la pelota y después la pudo manejar como ellos quisieron, ¿no? Descansando con la pelota de un equipo que atléticamente era más fuerte. Ahora, he vuelto a ponerlos a todas las opciones por dentro para que veamos cuál podría ser la variación, y más aún si Kevin logró ver en el entrenamiento que Harold Osorio es quien contaba con el chaleco de titular. Lejos de tener, voy a sacar a Enrico Dueñas, que no ha sido utilizado, tampoco Steven Guerra como titular, y me parece que lejos de tener un media punta que salta a la presión, lo que va a intentar hacer es, voy a también sacar a Cerritos porque no ha sido tampoco de la partida, lo que va a intentar hacer es contar con dos interiores, más que un media punta es contar con dos interiores que le permitan un recorrido un poquito más por dentro, compactar un poco el medio campo como lo hizo y como lo declaró en la conferencia de prensa post partido de Surinam, en donde él decidió poblar un poco más defensivamente nuestro medio campo con 3 contenciones. Y quiero explicar, tal vez en la siguiente animación, voy a explicar qué es lo que te permite contar con este tipo de interiores, ¿no? Pues pero vamos para tener esos tipos de interiores, Manuel, ¿sí? Podemos ejemplificar cuál es el corte de cada uno de ellos, porque ¿sí? Cartagena sí es un corte netamente de 5. Netamente de 5, es muy equilibrado, es muy ordenado. Landaverde es un 8 que puede convertirse en un 6 o doble 5, y Harold Osorio es un 8 que hasta puede ser enganche, sí. También puede ser 10, ¿no? Entonces son dos mixtos que te dan diferentes características, te dan pluralidad en media cancha, pero sobre todo orden táctico, un orden que te permite compactar. Entonces, para ver un poco qué es lo que va a suceder, vamos a ir a esta animación que hemos preparado en 3D para que podamos ir viendo. Este es el equipo parado de forma frontal, esto es lo que ve el rival por lo general, esto es lo que ve el rival, y vamos a acercarnos un poco. Esto es lo que ve el rival, un equipo que puede cubrir los 5 channels, los 5 carriles. Hablo del carril exterior, carril interior, el medio centro, el carril interior y también el carril extremo. Ahora, ¿qué es lo que te permite este tipo de jugadores? Lo vamos a ver en la siguiente animación y lo vamos a poner lateral para que podamos ver qué es lo que te permite este tipo de jugadores. Vamos a darle play a la animación y lo que te permite es compactar el equipo de esta manera, de una manera en la cual al trazar líneas imaginarias entre nuestros últimos defensas y nuestro último punta de lanza, que es Brian Hill, hay un espacio de que 30 metros a lo máximo. Hoy en día 30 metros incluso sigue siendo estirado, pero te permite estar las líneas compactas, y esto es lo que va a ver el rival. Es dificilísimo para cualquier rival poder penetrar. Esto es un bloque medio, ¿no? Cuando el rival tiene la pelota en un bloque medio, esto te permite cubrir todas las zonas desde donde pueda tener la pelota el rival. Ahora bien,
Si nosotros nos vamos a un bloque bajo en donde el rival logró superar una zona de presión media, si nosotros nos vamos a un bloque bajo, pues entonces también vamos a tener lo siguiente, ¿no? La pelota superó la zona de bloque medio y también vamos a permanecer un bloque compacto. A esto me refiero yo cuando regularmente hemos dicho, funciona como una gaveta, ¿no? Que cuando tú jalas la parte de adelante, también la parte de atrás viene en bloque al mismo tiempo, sucediendo de una manera compacta que le permita o que le impida al rival tener opciones entre líneas. Esto es lo que va a ver el rival, lo que vemos en pantalla. Esto es lo que ve el rival y es muy difícil encontrar espacios entre líneas si no tenés una precisión adecuada, ¿no? Esto es lo que podría ver el rival y pues bueno, esto es lo que pretende hacer el profe. Esto es acortar el equipo también. Esto es acortar el equipo, esto es compactar el equipo, no un equipo tan largo que permita espacio entre líneas como lo que veíamos entre los contenciones y nuestros dos puntas de lanza. ¿Alguna pregunta, profe? No, luego la pregunta es ¿qué tanto puede ejecutar de esta idea? En el sentido de lo que ha venido trabajando, y no me estoy contradiciendo en relación a la pregunta de lo que yo hablaba, del pragmatismo que él tiene en términos de no va a esperar a que decir, bueno, tengo que explicarle y todo lo demás. Ahora posiblemente incluso se le hace más fácil porque después del último partido el grupo se mantiene y aprovechas en la práctica, en los ejercicios, en todo, en las charlas y todo lo demás, trabajar estos conceptos. Ahora mi punto va para la ejecución de los jugadores, o sea, qué tan acostumbrados está este grupo y qué tanto puede responder, es la pregunta. El segundo tiempo contra Surinam. Sí. El segundo tiempo contra Surinam, si bien es cierto, los últimos 10 minutos no se jugó, porque ambos interpretaron un acuerdo de caballeros en el que lo mejor era no hacernos daño, pues yo creo que los primeros 30 minutos de ese segundo tiempo fue exageradamente bien ejecutado tácticamente el partido, con lo suficiente para impedir que el rival aprovechara espacios entre líneas. Para mí, por eso el profe Hernán Darío Gómez hoy toma a bien intentar hacer un partido completo. Él mencionaba incluso en conferencia de prensa, luego el equipo hace buenos lapsos de un partido táctico, pero después lo que viene es qué tan constante puede ser durante minuto a minuto en el partido y mantener esa concentración táctica. Eso es lo que creo que él procura o va a pretender con estos partidos así de compactos. Sí, y una lástima que en este tipo de partido, queriendo plantear el partido de esta forma, ¿no? Es una lástima que Chicho no esté al 100%, sí. Porque él jugando solo como contención o como la punta del triángulo de los volantes, a mí me parece que es un especialista, el que más experiencia tiene, el que más voz de mando tiene, y sobre todo porque no es un especialista a la hora del tener el timing para cubrir las espaldas a sus compañeros, sino que aparte también tiene muy buen pie para dar un primer pase para que en esa transición de defensa hacia el ataque sea más efectiva. O en todo caso que veamos la mejor versión de Melvin Cartagena, que sería eso, ¿verdad? Que creo yo que Chicho Cartagena. Chicho Cartagena, por ahí sería. Pero por lo general es esto, perdón, profe, por lo general, compañeros, esto es lo que vamos a ver, un equipo que se maneje entre 20-30 metros, la distancia entre Julio Cibrián, Jorge Cruz y Brian Hill, por lo general no va a ser tan larga y nuestro equipo va a procurar, luego en el partido pasa cualquier cosa, pero va a procurar no dejar espacio entre líneas. Eso es otra cosa, lo que tú hablabas ahora de los centrales sobre todo, otra vez vamos a ejemplificarlo con algo que nos queda reciente. Los dos centrales de Guatemala anoche, cuando tenían la pelota en salida y Jamaica le cubría todas las opciones de pase, tenían la valentía para atacar la zona y dar ellos el primer pase. Okay. No podían conectar con el contención, en ese caso